Mateo capítulo 25, versículo 1 y siguientes, página 884 de nuestras Biblias. Díganme cuando estén por ahí. Que dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: ¡He aquí! Viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Esta es la parábola que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Estas vírgenes, estas mujeres representan a la iglesia de Cristo en la tierra. Y es una enseñanza que nuestro Dios da en su palabra para decirnos claramente que tenemos que estar preparados. Porque no sabemos el día ni la hora de su venida. No sabemos el día ni la hora, Porque nuestro Señor Jesucristo viene otra vez a la tierra, con poder y gloria, en poder y en gloria. Y estas 5 vírgenes prudentes hicieron las cosas con prudencia. Y las otras, valga la redundancia, y las otras no. Nuestro Dios dio la enseñanza. Pero lo que sí hicieron todas fue cabecear. Les dio sueño, se durmieron. Pero cuando llegó el esposo, se despertaron todas y 5 estaban preparadas. 5 no. 5 habían obedecido al Señor y 5 no. 5 tenían la luz de Cristo y 5 no. Tenían la lámpara, pero no tenían la luz. Porque no tenían aceite. Mi hermano, mi hermana, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por tanto, no se va con Cristo. No está con Cristo. Aunque crea que está con Cristo. Porque mucha gente dice, muchas personas dicen, muchos cristianos: yo tengo mi lámpara, yo tengo mi aceite, yo soy cristiano 100%. Y está equivocado. Porque no está obedeciendo al Señor como dice su palabra. Como dice la palabra. No está siendo prudente esa persona. Ser prudente un cristiano prudente es: voy a ver qué dice la palabra de Dios sobre este asunto, sobre qué es lo que el Señor quiere que yo haga y qué es lo que no quiere que haga, y voy a cumplirlo. El Señor dice en su palabra que aquello no debo hacerlo, pero aquello sí, lo otro sí. Entonces voy a hacer aquello y voy a dejar de hacer aquello. Porque es pecado.
Porque la palabra de nuestro Dios dice, ser santo, como yo soy santo. Porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, sin el aceite que enciende, que enciende esa lámpara, el aceite simboliza en la Biblia el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Estamos seguros que tenemos el Espíritu de Cristo. Si lo tenemos es que hemos recibido a Cristo. Y si hemos recibido a Cristo como dice su palabra, tenemos el Espíritu Santo. En tanto en cuanto cuidemos el Espíritu Santo que nuestro Dios nos ha dado. Porque cuando venimos a Cristo, mejor dicho, cuando el Señor tiene misericordia de nosotros y nos trae a su misericordia y nos regenera con su Espíritu Santo y nos da su Espíritu Santo, tenemos que cuidar lo que nos da. Ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Lo malo no lo podemos hacer, porque entonces no podemos estar viviendo dos vidas juntas. Porque una de dos, o dejamos de hacer lo malo y de comportarnos como Dios prohíbe, porque se va el Espíritu Santo, o obedecemos a Dios y se queda el Espíritu Santo. De eso depende nuestra salvación. Si tenemos el Espíritu de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo, somos salvos. El que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, porque ya se fue de su vida. Se fue de su vida. Por eso, cuando el Señor, aquí en esta parábola, llega el Señor, las 10 vírgenes se levantan. Y las que tenían su aceite y su lamparita, pues su lámpara y aceite para rellenar la lámpara para que siguiera encendida. Pues entonces las otras se dieron cuenta de que no tenemos aceite. Danos aceite. No, nosotros tenemos nuestro aceite. El Espíritu Santo lo suministra a nuestro Dios nada más. Pero la obediencia a la palabra la podemos hacer todos. La podemos hacer todos. Es que nuestro Dios quiere que nosotros seamos salvos. Nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al Señor, que todos tengamos el Espíritu de Cristo. Porque el espíritu del mundo es el espíritu del diablo, Satanás, el Señor reprenda. Ese es el espíritu que hay en el mundo. Y el que nosotros no queremos, los hijos de Dios no queremos ese espíritu. Ya fuéramos del mundo cuando estábamos en el mundo, pero ya no estamos en el mundo, ni debemos estar en el mundo. Debemos de conducirnos como dice nuestro Dios. Como dice nuestro Dios. Los apóstoles que estaban con Él, aprendieron de Él, el Señor les enseñaba, el Señor les ministraba. Y Pedro le negó 3 veces. Otro, el incrédulo, si no meto los dedos en su herida, en su llaga, yo no creeré que es. Y todo el tiempo que estuvieron con Él, casi 3 años, con todos los milagros que hizo y con todo lo que hizo. Y ellos eran los apóstoles. Pero el Señor tuvo misericordia del que no creía y misericordia de Pedro. Y fueron salvos. Porque Pedro se arrepintió de su error y Tomás se arrepintió de su incredulidad. Y creyó. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Nuestro Dios no va apagando el pábilo que está humeando, que se va a apagar. La lamparita que se va a apagar, no dice, esto por ahora la apago. No, al contrario, le da más fuerza a esa lámpara, a esa persona, para que crea como debe creer en Él. Levanta su fe, y esa es la clave. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios. Para aumentar nuestra fe. Porque sin fe no vamos a cumplir la palabra de Dios. Si no creemos. Si somos bomberos y no creemos en los bomberos,
En el cuerpo de bomberos, ¿cómo vamos a ir a parar un fuego? Yo no creo que sean bomberos. No creo en los bomberos ni que apaguen fuego ni que hagan nada. Yo soy pescador. Soy submarinista. No. Lo primero es creer, es el punto de partida. Es lo que nuestro Dios quiere. Las 10 vírgenes creían, pero unas obedecieron y otras no. Porque las otras también estaban esperando, las insensatas estaban esperando a su Señor. Pero no le obedecieron. Y pensaron, estaban tranquilas, pero no le obedecieron de hacer la provisión de guardar el Espíritu de Cristo que tenían. De ese aceite que tenían que tener, esa prudencia que tenían que tener. Entonces, cuando llegó el momento de la verdad, se vieron que no estaban cumpliendo lo que el Señor les había dicho. No fueron prudentes. Entonces, hay mucho pueblo de Dios, el pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios está dormido. En todo el mundo. El pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios necesita prepararse en Cristo, fortalecerse en Cristo, llenarse de la presencia del Señor. ¿Cómo se hace eso? Partiendo del punto de la fe, porque si creemos en Cristo ya tenemos la principal. La fe lleva a la obediencia al Señor. ¿Obedecer qué? ¿Hacer qué? Hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer y no hacer las cosas que Dios dice que no debemos hacer. El pecado lleva al infierno y la obediencia al Señor lleva al cielo. A la santidad. Hacer pecado le abre las puertas a los demonios y van atando a la persona y cada vez la involucran más y la van cegando más y la van absorbiendo más. Y eso es lo que no quiere nuestro Dios. Nuestro Dios quiere cada vez más con Él, que estemos más con Él, más llenos de Él. Aunque todo nos vaya mal, tengamos 1.000.000 de problemas, teniendo a Cristo tenemos todo. Teniendo a Cristo tenemos todo, teniendo al Señor tenemos todo. ¿Por qué? Porque el Señor resucita a los muertos. El Señor es el que multiplica los panes y los peces. Él es el que lo hace, el que resucita a los muertos. Entonces nosotros tenemos que creer en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lleva a que debemos creer en Él para poder obedecer su palabra, para poder recibir las bendiciones que Dios dice que están palabra para nosotros. Y la primera y la mayor es la salvación de nuestra alma. Por gracia inmerecida. No es porque nosotros hayamos hecho muchas obras buenas y no, ya recibí a Cristo y ya está. No, hay que mantenerse en santidad. Porque venir a Cristo y seguir haciendo pecado, eso nos lleva sino por el mal camino. Por el mal camino, el camino a la perdición. Entonces con esta palabra nuestro Dios hoy, con esta palabra de las 10 vírgenes, nuestro Dios nos exhorta a reflexionar en nuestra situación de cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Soy de las prudentes o soy de las insensatas? Si ahora mismo viniera nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo a llevarse a su pueblo, ¿yo me iba con Él o me quedaba? Que nadie responde. Eso es cada uno con el Señor. ¿Estamos preparados ahora mismo, si viene el Señor en este instante, estamos preparados para irnos con el Señor? ¿O el Señor nos va a decir, no os conozco, porque tenemos que ir a buscar aceite, porque no tenemos el Espíritu Santo? Si el Señor viene ahora mismo, todas las personas en el mundo que no tengan, todos los cristianos que no tengan el Espíritu Santo, se quedan a la gran tribulación.
Es lo que está escrito. Es lo que está escrito. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, tenemos todo. Tenemos la salvación. Tenemos la protección de Dios. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, donde no está el Espíritu Santo está el Espíritu del mundo. Donde no está el Espíritu Santo está el Espíritu del mundo. Y ese se llama diablo, Satanás, el Señor reprenda. Por tanto, mi hermano, mi hermana, vamos a quedarnos con esta exhortación de nuestro Señor a buscar más del Señor. En la oración, a pedirle al Señor al pedirle al Señor que nos ayude, a examinarnos y al Señor. Mi lámpara, ayúdame a saber cómo está mi lámpara. Yo quiero tener mi lámpara llena de aceite. Y quiero tener mi lámpara encendida. Quiero tener el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Y quiero estar preparado. Estar preparado. Quita de mi vida todo lo que no te agrada. Vamos a decírselo al Señor, nuestro Dios. Y Él nos va a ayudar porque la palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros nos podemos mirar y donde el Señor nos puede mostrar claramente qué cosas nosotros podemos tener que no agradan al Señor y otras que sí agradan a nuestro Dios. Necesitamos orar al Señor y decirle, Señor, pararnos en este camino, en nuestro caminar en la vida y decirle al Señor, Señor, examina mi vida, ayúdame, yo no quiero ser como la virgen insensata, quiero tener aceite, quiero estar preparado si tú vienes hoy. Y el Señor va a escuchar nuestro clamor, el Señor nos va a ayudar y nos va a examinar. Tengamos en cuenta también que a veces, cuando se hace una herida y se cura, se está curando, a veces para curar una herida, duele el tratamiento. ¿Quién nos ha hecho algo? Precisamente yo me hice algo y me eché aquí agua oxigenada y me picó un poco. Pero se está curando. Me está doliendo un poco, pero se está curando. Tengo una tirita puesta. Esto es una analogía con las heridas espirituales. Cuando el Señor a veces está sanando, dando sanidad interior a una persona, a sus hijos, a sus hijas. Y a veces duele, digo, ¿qué me está pasando en mi vida? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Qué me está pasando? Y es un proceso que nuestro Dios nos puede estar haciendo pasar para sanarnos. Para sanarnos, porque a veces el Señor nos pone unas vacunas que nos duelen. A mí me puso una vacuna contra la brujería. Y me la puso una vez y ya está, para los restos, de tanto que me dolió. Porque me dolió no solamente el alma, me dolió la cartera y las lágrimas me las llegué a beber. Para nada. Vacunado totalmente, nunca jamás. Para la gloria de nuestro Dios. Entonces, así como pasó con la vacuna contra la brujería, hay vacunas, el Señor vacuna contra otras cosas. Y hace pasar por procesos dolorosos a personas para que no vuelvan a pasar por allí nunca más, para que sepan en carne propia lo que es eso. Para que luego puedan testificar a otras personas. ¿Hay un amén ahí? Amén. Pues mi hermano, mi hermana, llénate del Espíritu de Cristo. Ora al Señor, que es el único que lo suministra. A través de la oración, el Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Y quiero estar preparado como las vírgenes prudentes, no como las insensatas. Y el Señor te va a ayudar, me va a ayudar, nos va a ayudar. Porque no sabemos cuándo viene nuestro Dios. No sabemos cuándo viene nuestro Dios. Pero ya estamos viendo que viene la noche en la que no se puede trabajar. No se va a poder trabajar en el contexto bíblico. Vemos lo que está viniendo, cómo está viniendo el mundo. Por tanto, sepamos y entendamos los tiempos bíblicos que estamos viviendo. Y llenemos nuestras lámparas de aceite. Amén.
Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.